En la gélida y sofisticada noche de Madrid, el restaurante Alquimia era un santuario de lujo silencioso en el corazón del barrio de Salamanca. Mesas de mármol negro reflejaban la iluminación suave, creando un ambiente donde el poder y la riqueza hablaban en susurros. Cada detalle, desde los cubiertos de plata hasta el cristalino tintinear de las copas, exhalaba una exclusividad casi opresiva. Allí, los hombres y mujeres más influyentes de España cerraban negocios multimillonarios, mientras un equipo de empleados, casi invisible, se movía con una precisión nerviosa. El aire estaba denso con la regla no dicha de que un error, por pequeño que fuera, no solo sería notado, sino imperdonable. La atmósfera era un estudio de contrastes. El calor de la opulencia de los clientes contra la frialdad de la ansiedad de los que servían, creando una tensión palpable bajo la superficie de calma y elegancia. Hola a todos, ¿cómo están? Antes de sumergirnos en el tema de hoy, solo un aviso rápido. 7 enodispores. Cada 10 personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si no quieres correr el riesgo de perderte los próximos contenidos, la hora de suscribirse es ahora. Y deja tu like para demostrarnos que quieres más historias como esta. ¡Listo! Aviso dado. En el centro de ese universo de poder estaba Alejandro Vargas, CEO de una gigante tecnológica, un hombre de 38 años que vestía su éxito como una armadura. Su traje, cortado a la perfección, su reloj de pulsera que valía más que un coche de Fiat, lujo y su cabello impecablemente peinado eran declaraciones de su estatus. Sin embargo, sus ojos, fríos y analíticos, raramente se conectaban con los de otra persona, revelando un profundo vacío interior. Alejandro había heredado un imperio, pero también un trauma devastador, la pérdida prematura de sus padres en un trágico accidente. Esa herida nunca cicatrizada se manifestaba en una arrogancia mordaz y un desprecio cínico por cualquier demostración de emoción, que él veía como una debilidad. Imperdonable. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez, y las personas meras piezas en su juego. Al otro lado de este abismo social, moviéndose con una gracia cansada entre las mesas, estaba Sofía, una joven de 22 años cuyo uniforme sencillo no lograba opacar la luz en sus ojos verdes. Eran ojos que contaban una historia de noches mal dormidas y días exhaustivos, pero que aún guardaban una terca chispa de esperanza. Su cabello estaba recogido en un moño apretado, un reflejo de la disciplina, que se imponía a sí misma para sobrevivir. A pesar del ambiente intimidante y de los clientes exigentes, mantenía una postura digna. Cada plato que servía, cada vaso que llenaba, era un paso hacia un sueño que parecía cada vez más distante. Una pesada carga que llevaba con una resiliencia silenciosa y admirable. La vida de Sofía era una maratón diaria contra el tiempo y las adversidades. Durante el día se dedicaba a los complejos diseños y cálculos de la Facultad de Arquitectura, un sueño que se negaba a abandonar. Por la noche se ponía el uniforme de camarera, enfrentando el agotamiento para pagar las cuentas y, lo más importante, el tratamiento carísimo de su padre. Javier, un brillante ingeniero jubilado, sufría de una rara enfermedad degenerativa que amenazaba con borrar su mente genial. El peso de esa responsabilidad era abrumador, pero Sofía no se permitía flaquear. Creía firmemente en el poder del trabajo duro y en la bondad inherente de las personas, una fe que la mantenía en pie incluso en las noches más largas y humillantes. Esa noche en particular, el destino preparaba la colisión inevitable de estos dos mundos. Alejandro, impaciente e irritado por el rumbo de una negociación crucial, exhalaba un aura de frialdad que hacía que hasta los empleados más experimentados desviaran la mirada. Sofía, ajena a la tormenta emocional que se formaba en la mesa más exclusiva del salón, se acercó para servir el vino. Sus pasos eran cuidadosos, sus manos firmes, pero el destino a veces es cruel en los detalles. Aquel sería el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Una lección brutal a punto de ser enseñada y aprendida. Si alguna vez has sentido que un pequeño momento puede definir todo un futuro, prepárate para lo que está por venir. No te olvides de suscribirte y contarnos desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. El aire se enrareció cuando la mano de Sofía, por un microsegundo de inestabilidad, tembló. Una única y solitaria gota de vino tinto, oscura como la sangre, se escapó de la botella y aterrizó sobre el borde de un documento importante en la mesa de Alejandro. El silencio que siguió fue instantáneo y pesado. Para cualquier otra persona sería un incidente trivial, un pequeño desliz a resolver con una servilleta. Pero para Alejandro, inmerso en la irritación de una negociación estancada, aquella gota roja fue el detonante de una furia contenida. Levantó los ojos lentamente, y el frío en su mirada era más cortante que el viento de May, invierno de afuera.
Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, la disculpa muriendo en sus labios antes incluso de ser formada. Sabía, con una certeza aterradora, que la tormenta se había llegado. Alejandro vio la oportunidad no solo de desahogar su frustración, sino de hacer una demostración de poder ante sus invitados. Sonrió, una sonrisa desprovista de cualquier calidez. Incompetencia, dijo, la palabra cortando el aire como una cuchilla. Es fascinante cómo algunas personas logran transformar tareas tan simples en exhibiciones de pura ineptitud. Se reclinó en la silla, saboreando la atención de todos en la mesa y alrededor. Dígame, señorita, ¿su talento se limita a estropear documentos o posee otras habilidades ocultas para arruinar la noche de sus clientes? Tal vez debería trabajar en un circo donde la torpeza es aplaudida. Cada palabra era un golpe calculado, asestado con la precisión de un verdugo, para despojar a Sofía de su dignidad en público. La crueldad sin embargo, aún no había alcanzado su ápice. Con un gesto teatral de desprecio, Alejandro tomó su plato, una obra de arte culinaria que costaba el equivalente a una semana de trabajo de Sofía, y lo volcó boca abajo en el suelo de mármol, cerca de los pies de ella. El sonido de la porcelana chocando con el piso resonó en el salón silencioso. Trozos de comida se esparcieron, manchando la pureza del suelo. Aquí es donde pertenece su servicio. En el suelo, declaró, con una voz gélida y autoritaria. Ahora limpie eso. El restaurante entero se congeló. Las conversaciones murieron. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Todos los ojos se volvieron hacia la escena, presenciando la humillación brutal y performática. Sofía permaneció paralizada, una estatua de shock y vergüenza. Las lágrimas quemaban en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer, a darle esa satisfacción. Su rostro estaba pálido y sentía la mirada de cada persona en el restaurante como un peso físico sobre sus hombros. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para ver su degradación. Lo peor de todo fue la reacción de Alejandro. Después de su acto de crueldad, simplemente se giró hacia sus invitados, reanudando la conversación sobre millones de euros como si nada hubiera pasado, como si ella fuera menos que la suciedad que le había ordenado limpiar. Su indiferencia fue el golpe final, más doloroso que cualquier insulto. Ella era invisible. Al día siguiente, el escenario era drásticamente diferente. La oficina de Alejandro Vargas era un pináculo de cristal y acero con vistas a la Castellana, el corazón financiero de Madrid. Era un espacio minimalista y frío, diseñado para intimidar y afirmar dominio. Sentado detrás de una maciza mesa de obsidiana, Alejandro estaba en su hábitat natural, un depredador al mando de su imperio. Sin embargo, bajo la fachada de control absoluto, la ansiedad lo corroía. Su empresa, Vargas Tech, estaba al borde de una adquisición hostil por parte de un competidor despiadado. Su única salvación, la única tecnología que podría cambiar el juego, estaba protegida por una patente impenetrable, cuyo misterioso dueño se negaba a vender. Fue en este ambiente de alta tensión que un hombre mayor, de apariencia modesta y ropa sencilla, apareció en su antesala sin cita previa. La secretaria de Alejandro, acostumbrada a bloquear a aduladores y oportunistas, intentó despacharlo, pero el hombre insistió con una calma inquebrantable. Se llamaba Javier. Cuando finalmente fue admitido en presencia de Alejandro, que ya preparaba un discurso de despido para su equipo de seguridad, el CEO sintió algo inusual. El hombre no parecía intimidado por el lujo ni por el poder. Sus ojos, de un azul sorprendentemente penetrante, contenían una inteligencia afilada y una firmeza que desarmaron la arrogancia de Alejandro por un instante. «Señor Vargas», comenzó Javier, su voz tranquila, pero resonando con una autoridad inesperada. «Mi nombre es Javier. Tal vez no me conozca, pero creo que conoce mi trabajo». Alejandro, impaciente, estaba a punto de interrumpirlo y expulsarlo cuando Javier colocó una carpeta de cuero gastada sobre la mesa. «Yo soy el ingeniero que posee la patente de la tecnología de semiconductores que su empresa busca desesperadamente desde hace 6 meses». El mundo de Alejandro se detuvo. El hombre frente a él, este señor de apariencia humilde, era la clave para su supervivencia, el fantasma que sus abogados no podían encontrar. La expresión de aburrimiento en el rostro del CEO se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y cautela. El juego había cambiado. Javier observó el cambio en la postura de Alejandro, pero su semblante permaneció sereno. No estaba allí por dinero, y eso hacía su posición infinitamente más poderosa. «Conozco su situación, señor Vargas. Sé que su imperio está al borde del colapso», continuó con una precisión quirúrgica. «Y estoy dispuesto a ceder la patente a su empresa. De hecho, estoy dispuesto a hacerlo por un valor simbólico de €1». Alejandro frunció el ceño, la desconfianza apoderándose de él. Nadie renunciaba a una fortuna por nada. «Claro», añadió Javier percibiendo la desconfianza del multimillonario.
Hay una condición, una única condición que no es negociable. La tensión en la oficina era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Alejandro sentía una trampa cerrándose a su alrededor. ¿Cuál es su condición?, preguntó con la voz tensa. Javier Lotatzinpa miró directamente a los ojos. Mi condición es simple. Usted, señor Alejandro Vargas, trabajará durante un mes, empezando mañana. Será camarero en el restaurante Alquimia, el mismo donde cenó anoche. Alejandro quedó boquiabierto. La furia comenzó a subir por su pecho, una ola roja y caliente. Javier continuó impasible. Su salario será donado íntegramente a una institución de caridad, y su supervisora directa, a quien deberá obedecer sin cuestionar, será la joven a la que humilló ayer, mi hija, Sofía. La propuesta era una bofetada en la cara, una humillación tan profunda y calculada que Alejandro sintió que le faltaba el aire. La idea de someterse a tal degradación, de ser un sirviente en ese mismo lugar, de obedecer a esa chica, era impensable, intolerable. Su primer instinto fue gritar, romper algo, expulsar a ese hombre de su oficina. Pero la fría y dura realidad lo ancló. Sin esa patente lo perdería todo. Su empresa, su legado, su nombre. Estaba acorralado, atrapado en la trampa más brillante y personal que jamás le habían tendido. Con el orgullo herido y el imperio en juego, Alejandro apretó los puños bajo la mesa, con la mandíbula trabada, y con un hilo de voz cargado de odio aceptó. Trato hecho. El primer día de Alejandro en Alquimia fue una rendición incondicional de todo lo que él era. El traje de diseñador fue cambiado por un uniforme de poliéster barato, mal ajustado e incómodo, que parecía burlarse de su cuerpo acostumbrado a la seda y al cachemir. Al entrar por la puerta de empleados, fue recibido por un silencio de asombro, seguido de una ola de susurros y miradas furtivas. El equipo, que antes temblaba en su presencia, ahora lo observaba con una mezcla de incredulidad, desprecio y una pizca de placer malicioso. Sofía lo esperaba con el rostro impasible. Sus tareas son limpiar las mesas, reponer los cubiertos y llevar los platos sucios a la cocina. No hable con los clientes a menos que se lo soliciten. ¿Entendido?, dijo ella, su voz fría y profesional, estableciendo la nueva y brutal jerarquía. La arrogancia de Alejandro, su mayor arma en el mundo corporativo, demostró ser completamente inútil en ese ambiente. El hombre que orquestaba fusiones multimillonarias no podía equilibrar una bandeja con 3 vasos de agua. Era torpe, lento y propenso a cometer errores. En su primera hora, tiró una cesta de pan, confundió un pedido de vino y casi tropezó con sus propios pies, provocando risas ahogadas en la cocina. Cada error era un hastí, pequeña muerte para su ego colosal. La frustración crecía dentro de él como una fiebre, una rabia impotente por su propia incompetencia en un mundo que siempre había considerado inferior e insignificante. Era un rey destronado, forzado a aprender las reglas de un juego que nunca quiso jugar. Lo que más lo enfurecía, sin embargo, era la actitud de Sofía. Él esperaba venganza, provocaciones, tal vez incluso sabotaje. En cambio, ella lo trataba con una distancia profesional implacable. Corregía sus errores con una paciencia irritante, explicando la manera correcta de pulir un vaso o de dirigirse al jefe de cocina sin una pizca de emoción. Su imparcialidad era una forma de tortura más sofisticada que cualquier humillación directa. Ella no lo veía como el poderoso Alejandro Vargas, ni como el blanco de su ira. Para ella, él era solo un novato incompetente que necesitaba ser entrenado, y esa indiferencia profesional era un golpe directo a su necesidad de ser siempre el centro del universo. La noticia de su nueva carrera se extendió como la pólvora por la alta sociedad de Madrid. Pronto, Alquimia se convirtió en el espectáculo más candente de la ciudad. Sus antiguos amigos y rivales de negocios reservaban mesas en las noches más concurridas, no por la comida, sino para presenciar la caída del titán. Lo observaban desde lejos, susurrando detrás de sus menús, tomando fotos disimuladas con sus móviles. En la cocina, los rumores eran aún más crueles. Los empleados que antes le temían, ahora hacían bromas sobre el multimillonario de los platos sucios. Alejandro sentía el peso de 1000 ojos sobre él, cada mirada una aguja perforando su orgullo ya hecho jirones. Era un animal en un zoológico, exhibido para el divertimento de los demás. En medio de esta humillación constante, algo inesperado comenzó a suceder. Escondido en el ajetreo de la cocina, mientras esperaba los platos para llevar, comenzó a escuchar. Escuchó al jefe de cocina hablar sobre las matrículas escolares de su hijo, a la lavaplatos preocuparse por la cirugía de su madre, y a otro camarero confesar que tenía un segundo empleo para pagar el alquiler. Eran fragmentos de vidas reales, de luchas diarias que él nunca había considerado.
Esas personas, a las que siempre había visto como engranajes anónimos en una máquina de servicios, de repente adquirieron rostros, nombres y preocupaciones. Por primera vez una pequeña grieta apareció en su armadura de indiferencia, permitiendo que un atisbo de humanidad entrara. El trabajo también le pasó una factura física que jamás había imaginado. Después de la primera semana, sus pies le palpitaban con un dolor constante. Su espalda, acostumbrada a sillas ergonómicas de cuero, protestaba contra las largas horas de pie. Se hizo pequeñas quemaduras en los brazos por llevar platos calientes y callos en las manos por pulir cubiertos incesantemente. Era un tipo de agotamiento crudo y honesto, muy diferente del cansancio mental que conocía. Al final de Mapes, cada turno volvía a su lujoso y silencioso apartamento, y el espacio que antes era un símbolo de su éxito ahora parecía vasto, frío y terriblemente solitario. El cansancio físico exponía un vacío emocional que su dinero no podía llenar. El punto de inflexión llegó durante un sábado por la noche particularmente caótico. Un cliente, un hombre de negocios arrogante que era un espejo del antiguo Alejandro, comenzó a quejarse de todo. El vino no estaba a la temperatura adecuada, la carne estaba demasiado poco hecha, el servicio era lento. Chasqueaba los dedos para llamar la atención de Alejandro, tratándolo con un desdén flagrante. La gota que colmó el vaso fue cuando afirmó haber encontrado un pelo en su postre, claramente una mentira para conseguir un descuento. Llamó a Alejandro inútil y exigió hablar con el gerente, humillándolo delante de todos los demás clientes. Todo el progreso que Alejandro pensaba que había hecho se deshizo en ese instante. Una furia primordial, familiar, poderosa le subió a la garganta. Apretó los puños, los nudillos blancos, listo para tomar represalias. Las palabras venenosas ya se formaban en su mente. Iba a destruir a ese hombre, a exponer su mentira, a usar todo el poder de su nombre para asegurarse de que nunca más fuera bienvenido en ningún restaurante de lujo de la ciudad. Los otros empleados contuvieron la respiración, sintiendo la inminencia de la explosión. Ese era el verdadero Alejandro Vargas, el depredador, listo para atacar. El acuerdo, su imperio, todo estaba en riesgo, pero a su orgullo herido no le importaba. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Sofía se materializó a su lado. Con una calma sobrenatural, se dirigió al cliente. «Le pido inmensas disculpas por lo ocurrido, señor. Esto es inaceptable en nuestro establecimiento», dijo, su voz sonando sincera y apaciguadora. No cuestionó la mentira del cliente, simplemente validó su sentimiento. El postre obviamente correrá por cuenta de la casa y nos gustaría ofrecerle un digestivo como nuestra disculpa. El hombre, desarmado por su gracia y profesionalismo, se calmó al instante, su ira disipándose. Sofía resolvió la situación en menos de un minuto, con una habilidad que Alejandro nunca había poseído. Después de que el cliente se retirara satisfecho, Sofía se giró hacia Alejandro, que todavía temblaba de ira contenida. No había triunfo en sus ojos, ni un «te lo dije». Solo había el cansancio de quien ya ha lidiado con esa situación 1000 veces. «El cliente no siempre tiene la razón», dijo en voz baja, para que solo él la oyera. «Pero nuestro trabajo es hacerle sentir que la tiene. Se trata de dignidad, la nuestra y la de ellos». Hizo una pausa y su mirada lo penetró. «Ahora, vuelve al trabajo. La mesa 7 necesita agua». Fue un momento de claridad brutal. Vio que la verdadera fuerza no residía en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. A partir de ese día, algo cambió fundamentalmente en Alejandro. Dejó de luchar contra el trabajo y comenzó a observarlo. Empezó a notar el lenguaje no verbal del equipo, el asentimiento de cabeza del jefe de cocina que significaba «apresúrate», el toque en el hombro de un colega que decía «yo te ayudo». Vio la belleza en la caótica coreografía del servicio de cena, una danza de apoyo mutuo y esfuerzo compartido. Era una comunidad, una familia improvisada que funcionaba bajo presión, unida por un propósito común. Él, que siempre se había visto como un lobo solitario, sintió una punzada de envidia y un deseo inesperado de pertenecer a algo así. Comenzó a aplicar su mente analítica no para criticar, sino para mejorar. Empezó a anticipar las necesidades de los clientes, a memorizar las preferencias de los clientes habituales y a encontrar maneras de hacer su propio trabajo más eficiente. Reorganizó el área de almacenamiento de bebidas para un acceso más rápido durante las horas punta, un pequeño cambio que ahorró segundos preciosos y le valió un gesto de aprobación del gerente. Por primera vez en años, sintió una satisfacción genuina al realizar bien una tarea, un orgullo que no provenía de un informe de ganancias, sino del simple acto de un trabajo bien hecho. Una noche más tranquila,
Mientras ambos pulían cubiertos en silencio antes del cierre, Alejandro rompió la barrera entre ellos. «Sofía», comenzó con voz vacilante, «sobre esa primera noche, yo no sabía cómo terminar. Pedir disculpas parecía poco». Ella no lo miró, continuando con su trabajo. «Sé por qué lo hiciste», dijo finalmente su voz suave. «Las personas heridas hieren a otras personas». La simplicidad de esa frase lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No lo estaba perdonando, pero lo estaba entendiendo. En ese momento, la dinámica entre ellos cambió de supervisor-aprendiz a algo más complejo y humano. La tensión en la vida de Sofía, sin embargo, estaba llegando a un punto de quiebre. Las llamadas del hospital se volvieron más frecuentes y urgentes. La salud de Javier se estaba deteriorando rápidamente. Alejandro veía el pánico creciente en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cada vez que sonaba su teléfono. Mantenía su fachada profesional en el salón, pero en los momentos robados en la cocina o en el vestuario, veía cómo la máscara se deslizaba, revelando a la hija aterrorizada debajo. El peso del mundo estaba claramente sobre sus hombros y las grietas comenzaban a aparecer. Una noche, la noticia que temía llegó por teléfono. Su padre había sido ingresado en la UCI. El mundo de Sofía se derrumbó. Al colgar, se dio la vuelta y en un momento de distracción tropezó con una bandeja de vasos que cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. El sonido del cristal rompiéndose fue un eco de su propio espíritu quebrándose. El antiguo Alejandro habría reaccionado con irritación por la incompetencia, pero el hombre en el que se estaba convirtiendo no dudó. Fue inmediatamente hacia ella, se arrodilló y comenzó a recoger los trozos de cristal, protegiéndola de cortarse. «Siento mucho lo de tu padre», dijo, su voz llena de una sinceridad que lo sorprendió. Aquel simple gesto de bondad fue lo que finalmente rompió las defensas de Sofía. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron silenciosas y dolorosas. Allí, en medio de los trozos de cristal en el suelo de la cocina, se lo contó todo. Habló sobre el miedo paralizante de perderlo, sobre la culpa por no poder estar a su lado y sobre cómo esa extraña apuesta había sido la última carta desesperada de su padre. Él no quería venganza, susurró. Quería que vieras, solo que vieras a las personas que tratas como si fueran invisibles. Alejandro escuchó y cada palabra era un peso en su conciencia, revelándose la verdadera dimensión de su crueldad. Como si la presión personal no fuera suficiente, la historia finalmente se filtró a la prensa. Multimillonario de los platos, Alejandro Vargas cambia la sala de juntas por la cocina de un restaurante. Los titulares eran sensacionalistas y humillantes. Reporteros y paparazzi acamparon fuera de Alquimia, transformando su penitencia personal en un circo mediático. Sus abogados y el consejo de administración de Vargas Tech estaban en pánico, exigiendo que abandonara el absurdo acuerdo y salvara la reputación de la empresa. La presión para que renunciara era abrumadora, viniendo de todos los rincones de su antigua vida. Pero por primera vez, la opinión del mundo no importaba. Romper. Su promesa ya no era una opción estratégica. Parecía una falla de carácter, una traición no solo a Javier y Sofía, sino al hombre en el que estaba luchando por convertirse. A la mañana siguiente atravesó el enjambre de cámaras y micrófonos, ignorando las preguntas a gritos, y entró en el restaurante para otro día de trabajo. Había una nueva determinación en su paso. Su penitencia ya no era para salvar su imperio, era para salvar su alma. Tenía que llegar hasta el final, en la última semana del Isin Tojipo. El ambiente dentro del restaurante había cambiado sutilmente. Los susurros y las burlas del equipo habían sido reemplazados por un respeto a regañadientes. Vieron su perseverancia, su disposición para hacer el trabajo más sucio sin quejarse, y su transformación de un tirano arrogante a un compañero de trabajo enfocado. Ya no era un extraño en su mundo, había compartido el estrés del servicio del sábado por la noche, las bromas durante la limpieza y el agotamiento al final del turno. CC había convertido de forma improbable en uno de ellos. Llegó el último día del acuerdo. Alejandro sentía una mezcla de alivio y aprensión. La experiencia estaba casi al final, pero la verdadera crisis apenas comenzaba. Sofía trabajaba como un autómata, su rostro una máscara pálida de preocupación. Las noticias del hospital no eran buenas. Javier estaba en estado crítico. Alejandro cumplió sus tareas con una sensación de pesadez en el corazón. La ironía de la situación no se le escapaba. Estaba a punto de recuperar su imperio, en el preciso momento en que Sofía temía perder todo lo que realmente importaba. La noche avanzaba y el aire estaba cargado con la tensión del clímax que se aproximaba, una prueba final que lo definiría todo. El reloj marcó la medianoche, y con ello, el final del último turno de Alejandro. El gerente del restaurante,
Un hombre que lo había observado con escepticismo durante todo el mes, se acercó y para sorpresa de todos le extendió la mano. «Buen trabajo», Vargas dijo, un raro y sincero elogio. Los otros miembros del equipo, que preparaban el salón para el día siguiente, ofrecieron asentimientos de cabeza respetuosos. Eran pequeños gestos, pero significaban más para Alejandro que cualquier bono millonario. Se quitó el uniforme por última vez, sintiendo una extraña mezcla de liberación y pérdida. La prueba había terminado, había cumplido su sentencia. Sin embargo, la sensación de victoria era hueca, completamente eclipsada por la angustia que se cernía sobre Sofía y su padre. Justo en ese momento de transición sonó el teléfono de Sofía. El sonido estridente cortó el silencio de la noche. Todos se giraron hacia ella. Atendió y el color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez mortal. Sus labios temblaron mientras escuchaba la voz al otro lado. No se dijo ninguna palabra en voz alta, pero su expresión lo decía todo. La desesperación, el miedo y el dolor chocaron en sus ojos como una ola violenta. «Voy en camino», susurró. Su voz débil y quebrada. Sin mirar a nadie, soltó el paño de limpieza, olvidó su bolso y sus pertenencias y corrió fuera del restaurante, desapareciendo en la oscuridad de la noche madrileña. Alejandro se quedó paralizado por un instante. El contrato de su libertad finalmente cumplido, pero la cadena de una obligación moral mucho más fuerte lo ataba al suelo. El viejo Alejandro se habría ido. Se habría subido a su coche de lujo, habría vuelto a su ático y habría dejado atrás ese mes de locura como una pesadilla. La deuda estaba pagada, pero el hombre que estaba allí, en medio de ese restaurante vacío, ya no era el mismo. La imagen del rostro aterrorizado de Sofía estaba grabada en su mente. Sin un segundo de vacilación, tomó su decisión. Dejando atrás las llaves de su imperio que lo esperaban, corrió por la misma puerta, siguiendo su rastro de desesperación. El pasillo del hospital era un limbo estéril, pintado de un blanco cegador que parecía absorber toda la esperanza. El único sonido era el bip rítmico e indiferente de monitores lejanos. Allí, acurrucada en un banco de plástico frío, estaba Sofía. Parecía una niña perdida, una figura frágil y rota en medio de esa inmensidad impersonal. No lloraba a gritos. Eran sollozos silenciosos que sacudían sus hombros, el llanto de alguien que ha agotado todas sus fuerzas y se ha rendido al dolor. Su lucha, su resiliencia, todo se había deshecho, dejando solo a una hija con el corazón roto, esperando lo peor. Estaba completamente sola, en su sufrimiento, un testimonio silencioso de la crueldad de la vida. Alejandro la encontró y se detuvo a cierta distancia, el sonido de sus zapatos caros resonando en el silencio como una intrusión. Al verla en ese estado de pura vulnerabilidad, algo se rompió dentro de él. La imagen se superpuso a su propio recuerdo reprimido, el recuerdo de ser un joven de pie, perdido y solo en un pasillo de hospital muy parecido a ese, después de que le informaran de que sus padres se habían ido. El dolor, que había enterrado bajo capas de arrogancia y cinismo durante 2 décadas, salió a la superficie con una fuerza abrumadora. En ese momento no era el CEO, el multimillonario, el amo del universo. Era solo un hombre, despojado de todas sus defensas, ante un dolor que conocía íntimamente. Se acercó lentamente y se sentó a su lado, sin tocarla, solo compartiendo el pesado silencio y el aire helado del pasillo. Pasaron los minutos. Entonces, con una voz ronca, cargada de una emoción que no se había permitido sentir en años, habló. «Sofía, perdóname». Sus ojos estaban fijos al frente, pero sus palabras eran para ella. Y no estoy hablando del plato de comida. Eso fue solo un síntoma de la enfermedad. Tragó saliva, la confesión saliendo con dificultad. «Perdóname por mi ceguera, por vivir en un mundo tan pequeño y egoísta que no podía ver el dolor justo frente a mí, por ser el tipo de hombre que necesita romperse para aprender a sentir». Su confesión fue más profunda. El dinero, la herencia. Pensé que era poder, pero era una jaula de oro que me aisló de todo lo que importa. Se giró finalmente hacia ella y por primera vez ella vio lágrimas en los ojos fríos de Alejandro Vargas. «Verte a ti, tu fuerza, el amor por tu padre. Ustedes tienen una riqueza que yo perdí hace mucho tiempo, una riqueza que ni siquiera sabía que todavía existía. Me recordaron a la familia que perdí y al hombre en el que debería haberme convertido, pero fracasé». La vulnerabilidad en su voz era total, una rendición completa de su ego, una petición de perdón no por una ofensa, sino por una vida entera de errores. Sofía lo miró, sorprendida por la crudeza de su dolor. Vio que el cambio era genuino, forjado en el fuego de la humillación y la empatía recién descubierta. Mientras lo observaba, él cogió el móvil.
Sus manos, que antes firmaban contratos de millones, ahora temblaban ligeramente. «Nuestro acuerdo ha terminado, Sofía», dijo suavemente. «Esto no es parte de ningún acuerdo. Esto es otra cosa». Su voz cambió, recuperando la autoridad, pero ahora teñida de un propósito diferente. No estaba dando órdenes, estaba moviendo montañas. Empezó a hacer llamadas, su tono urgente pero preciso, movilizando una red de contactos que abarcaba toda Europa, buscando a los mejores neurólogos, organizando traslados sin preocuparse por los costes. La transformación fue tan repentina y poderosa que dejó a Sofía sin aliento. El hombre que un mes antes la había humillado por una gota de vino, ahora luchaba por la vida de su padre con la misma ferocidad con la que luchaba por su empresa. Se dio cuenta de que el objetivo de su padre se había logrado de una manera que él nunca podría haber previsto. No solo quería que Alejandro aprendiera una lección, quería que se curara. Y allí, en ese pasillo de hospital, la curación estaba ocurriendo. Cuando Alejandro colgó el teléfono y dijo: «He conseguido al mejor especialista de Zúrich. Está en camino». Sofía asintió aceptando su ayuda no como un acto de caridad, sino como un gesto de un amigo improbable, un aliado forjado en el dolor. Una enfermera que pasaba por el pasillo aminoró el paso, presenciando la extraordinaria escena. Vio al famoso multimillonario, cuya foto estaba en todas las revistas, sentado junto a una joven camarera en llanto. No había arrogancia en su postura, solo una preocupación intensa y protectora. Lo escuchó hablar por teléfono, no con la displicencia de quien resuelve problemas con dinero, sino con la urgencia de un hijo luchando por un padre. La escena era una paradoja poderosa. El hombre más poderoso de Madrid, completamente impotente ante la vida y la muerte, usando todo su poder no para sí mismo, sino para otra persona. El silencio en el pasillo ya no era de desesperación, sino de una esperanza frágil y feroz. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Los días que siguieron fueron un maratón de esperanza y miedo. Gracias a la intervención de Alejandro, Javier fue trasladado a una clínica suiza de vanguardia, donde el equipo médico más renombrado de Europa luchó incansablemente por su vida. Alejandro no se limitó a pagar las facturas, permaneció presente, ofreciendo un apoyo silencioso y constante a Sofía, compartiendo con ella las largas horas de vigilia en las salas de espera. Fue en este ambiente de vulnerabilidad compartida donde floreció una amistad genuina, forjada no en salas de reuniones, sino en los pasillos estériles de un hospital. Lentamente, contra todo pronóstico, Javier comenzó a recuperarse. Su mejora no fue solo un milagro de la medicina, sino también un testimonio del poder curativo de la esperanza y la compasión, demostrando que la conexión humana era el remedio más potente de todos. Con Javier recuperado, el mundo de los negocios volvió a llamar, pero de una forma completamente nueva. En la imponente sala de juntas de Vargas Tech, Alejandro no le presentó a Javier un contrato de compra de patente, sino una oferta de sociedad. Nombró al brillante ingeniero como consultor senior y jefe de un nuevo departamento de innovación, reconociendo que la sabiduría de Javier valía infinitamente más que una única tecnología. La actitud de Alejandro había cambiado fundamentalmente. Ya no veía a las personas como recursos a explotar, sino como talentos a nutrir. Sofía, sentada junto a su padre en esa misma sala donde él había sido humillado, observaba con los ojos llenos de orgullo, presenciando no una transacción comercial, sino la unión de dos mundos que antes parecían irreconciliables. La transformación de Alejandro, sin embargo, fue más allá de los muros de su empresa. En una rueda de prensa que conmocionó al mundo financiero, anunció la creación de la Fundación Vargas. Su misión era clara y poderosa: usar una parte sustancial de su fortuna para financiar tratamientos médicos caros para familias trabajadoras y ofrecer becas de estudio para jóvenes talentosos que, como Sofía, luchaban por conciliar trabajo y educación. Y, en la decisión más significativa de todas, nombró a Sofía como directora ejecutiva de la fundación, dándole el poder y los recursos para transformar la compasión en acción. Transformó su imperio, antes un monumento al ego, en un motor de cambio y esperanza para miles de personas. 2 años después, la semilla de esa fundación se había transformado en un bosque de oportunidades. En un auditorio abarrotado, Sofía, ahora una arquitecta graduada y, segura de sí misma, presentaba el proyecto de un nuevo centro comunitario, el más reciente emprendimiento de la fundación. Su pasión y brillantez eran evidentes en cada línea del proyecto. Entre el público, lejos de los focos, estaba Alejandro. La observaba con una sonrisa genuina, una calidez en sus ojos que antes no existía. Ya no era el protagonista de su propia historia, sino un orgulloso partidario del viaje de otra persona. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en tenerlo todo, sino en darlo todo para marcar la diferencia.
La escena final nos lleva de vuelta al restaurante Alquimia. Alejandro estaba cenando solo, saboreando la comida con un aprecio que antes no poseía. De repente, un joven camarero, nervioso en su primer día, tropezó y dejó caer una bandeja con un estrépito. El silencio se apoderó del salón. El antiguo Alejandro lo habría fulminado con la mirada, pero el nuevo Alejandro simplemente se levantó, caminó hacia el camarero tembloroso y con una sonrisa comprensiva se arrodilló para ayudarlo a recoger el desastre. «No te preocupes», le dijo suavemente. «Le pasa a los mejores». Fue en ese momento que la lección se interiorizó para siempre. Alejandro aprendió que la genialidad no viste de traje y corbata, y que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene en el bolsillo, sino en la fortaleza de su carácter y en la luz de su empatía. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que cambió una vida? Deja un like si crees que la humildad es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de redención y segundas oportunidades. Y comenta «La bondad transforma» si tú también crees en el poder de la empatía humana.